Bien, ahora sí está grabando. Buenas tardes, vamos a tener una nueva sesión del curso de Química y Medio Ambiente y les recuerdo lo que estábamos viendo química atmosférica y repasamos los principales contaminantes que se monitorean a nivel nacional e internacional, contaminantes atmosféricos, algunos gaseosos, por ejemplo el dióxido de azufre, los óxidos de nitrógeno, otros que ya son de sólidos, como por ejemplo el material particulado PM10 o PM2,5, que son los principales contaminantes que se monitorean. No son los únicos, pero sí son los más normados y los que han generado mayores problemas ambientales para la población. ¿Okay? Los óxidos de azufre y de nitrógeno por el lado de la lluvia ácida y por la intoxicación directa al respirar estos gases, como se mostró en el caso de Londres, y el material particulado por sus efectos sobre la salud. Se le asocia un incremento en la mortandad, como estábamos discutiendo, y esa es la razón por la cual se monitorea, y en Chile no es la excepción, afortunadamente, en el sentido del monitoreo. Y al respecto existen normas tanto chilenas como normas basadas en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y vimos que normalmente los países, al menos el caso chileno, yo conozco otros casos que no es muy distinto, lo que propone la OMS normalmente es más exigente que lo que proponen los países, porque la OMS se basa en estudios científicos, no considera los costos sociales de, por ejemplo, exigir una norma solamente basada en temas de salud directa. En cambio, los países, creo yo, esa es una conjetura, al menos con la charla de Marcelo Mena me quedó más claro incluso esto que le voy a plantear. Los países, sobre todo a nivel de las autoridades o nuestros representantes, tienen que ponderar más variables a la hora de exigir cumplir normas, y claro, normalmente cuando no se puede, por cuanto nuestras autoridades consideran que los costos sociales son mayores que los costos de la salud que tendría una norma más relajada, normalmente tienden a poner niveles legales más permisivos que los niveles de la salud de la OMS. Es una eterna discusión que se puede tener, pero partiendo de la buena fe, al parecer la cosa va por ahí, más que por un tema de maldad. Obviamente que pueden haber también lobbies económicos para no exigirle a la industria normas que implicarían inversiones más altas, también debe haber algo de eso, a pesar que no tengo casos que discutir con ustedes al respecto, salvo un caso que es el caso de Puchuncaví, que lo vamos a discutir ahora. Hasta ahí más o menos habíamos quedado, no sé si hay alguna duda o consulta antes de analizar el caso de Puchuncaví y Ventanas. Dudas, consultas, comentarios. Al menos yo no, profe. Ok. Veamos entonces el caso de Puchuncaví y Ventanas, que es un caso que, bueno, es lamentable a la vez que interesante desde un punto de vista académico, y toca varios aspectos que me gustaría saber su opinión también, ¿ya? Bueno, la localidad de Puchuncaví y Ventanas, antes que se instalaran las industrias ahí, era una localidad que era de pescadores y agrícola, ¿ok? De hecho, hasta finales de los años 90 a mí me tocó presenciar cultivos de ostras, ahí uno iba a comprar pescado, a pesar que ya estaba muy contaminado en esa época. Bueno, obviamente que esta actividad se ha visto afectada, de hecho mucha de la actividad pesquera y de cultivo de moluscos incluso ha desaparecido a razón de la contaminación. Pero para entender el tema de la contaminación hay que entender, número uno, la historia de cómo esto se gestó, por así decirlo, y lo otro que hay que entender es un concepto que científicamente no existe desde un punto de vista formal, a pesar que socialmente todos entendemos a qué nos referimos, que es el concepto de zona de sacrificio. ¿Okay? Este es un mapa que reflejaba el plano regulador que se aprobó más o menos en la década de los 60, respecto de Puchuncaví, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se planteaba en esa época? Que la zona de Puchuncaví
se había aceptado un plano regulador. Recordemos que los planos reguladores son los que rigen precisamente para qué va a ser el uso del suelo. No se trata de que una industria llega, compra un terreno e instala una industria. Eso no es así. Antes de que se instale una industria debe aceptarse el uso industrial del suelo por las autoridades. No sé si ustedes sabían eso. Entonces, el tipo de uso que tiene un suelo se acepta en un plano regulador. Y los planos reguladores, tengo entendido que se revisan, no recuerdo muy bien si cada 10 o cada 20 años se renuevan los planos reguladores. ¿Ok? Entonces, ahí lo que es el sector E9 y E10, ¿no es cierto? Se aceptó de antemano, o sea, antes de instalarlo, se sabía que se había aceptado una instalación de una industria peligrosa con una superficie de 226 hectáreas, que tengo entendido que la primera que se instaló ahí fue la chimenea de Enami, ahora Codelco Enami, que es una industria ahora estatal. ¿Ok? Pero no solamente se aceptaba la instalación de esa industria, sino que también habían otras industrias más que se consideraban molestas, no peligrosas, pero molestas. Molestas por el ruido, por los olores, todo lo que ustedes quieran, pero molestas. Después les voy a mostrar más o menos qué es lo que hay hoy en día. Hay muchas industrias ahí, pero claramente las más grandes son la refinería. Bueno, está por un lado la refinería de petróleo, que está más para el lado de, podríamos decirlo, por el lado de Quintero, más hacia Viña, ¿no es cierto? Más hacia el sur. Y también por otro lado está la empresa minera, y hay termoeléctricas, y hay un muelle, que son las industrias más grandes. No hay solo eso, pero esas son las industrias más grandes que hay. Socialmente importante entonces tener claro a quién uno elige de representante. ¿Ok? Porque esos son los representantes que después deciden en los comités cómo van a afectar los planos reguladores. Entonces, todos los problemas ambientales que hay en la llamada zona de sacrificios son aprobaciones políticas. Quiero que lo tengan muy claro. ¿Okay? Entonces, esto no es solamente un tema de gente adinerada que fue a instalar una industria para hacerse millonario. No fue solo eso. Bueno, los planos reguladores empezaron a sufrir modificaciones y el paño industrial se empezó a extender. ¿Ok? Por ejemplo, en el año 84, lo que se consideraba como la industria peligrosa contaminante, ¿no es cierto?, involucraba solamente esta parte que está marcada en rojo acá, que ya se había extendido bastante respecto al plano regulador del año 60. La industria molesta está ubicada en esta zona, y eso era lo que había sido aceptado como paño industrial. Pero ya empezaron a pasar los años, ¿no es cierto? Y el paño industrial, fíjense, ya el año 98 ya estaba muchísimo más extendido que en la década de los 60. ¿Ok? Entonces se empezaron a instalar más y más industrias hasta el año 2002. Ya el paño de industrias peligrosas era muchísimo más grande. Claro, se empezaron a sumar las termoeléctricas, que también son peligrosas en el sentido del tipo de contaminante que emiten. ¿Estamos? Ahora, hoy en Profesor, día, disculpe, sí, sí, sí. no sé si fui yo, pero se me cortó, pero puede ser mi conexión. No sé si se Uh-huh. cayó usted o yo. Bueno, si no me escuchan, me dicen, por favor, que como yo no les veo las caras, no sé si estoy pegado o no. Claro, lo que estaba diciendo es cómo a medida que pasa el tiempo, los planos reguladores fueron extendiendo el uso de suelo industrial para permitir la instalación de industrias peligrosas. Entendamos peligrosas para la salud, no solamente peligrosas por temas de posible explosión, no, estamos hablando también del tipo de contaminante que emite. Entonces, esto fue una decisión política. Podemos discutir si fue política presionada por lobbies empresariales, todo lo que ustedes quieran. Pero lo que voy yo es que no solamente la instalación, o sea, no solamente la modificación del plano regulador que cambió la naturaleza de la zona de ser agrícola pesquera a una zona industrial, no solamente esa fue una decisión política de la época,
sino que ningún gobierno posterior tuvo la intención de revertir esto. Ninguno. Hasta el día de hoy. ¿Ok? No sé si soy suficientemente claro. Y cuando digo de ninguno posterior, estoy hablando desde los años 60. Ni siquiera estoy hablando desde la postdictadura. O sea, esto pasó por los gobiernos de Allende, de Pinochet, de Elwin, de Frei, de Lagos, de Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1 y Piñera 2. Todo eso gobierno. ¿Ok? ¿Y la zona roja es la La zona donde se más concentran, afectada? claro, es donde se concentra la minería y las termoeléctricas mayormente, que son las más peligrosas porque son las más grandes, las que emiten más contaminación, etc. Y lo que no muestra este mapa suficientemente claro es que además hay un muelle. Bueno, en realidad hay varios muelles, pero hay un muelle grande, que es donde se descargan muchas sustancias, y ese muelle también emite contaminantes por cuanto en el proceso de descarga hay emisión por accidente, por que se riegan naturalmente, ¿no es cierto?, el polvo, etc. ¿Estamos? Y lo que tenemos hoy en día es esto, ya está Cementos Biobío, Gammar, ENAP, Epoxa, ENAP, Oxiquim, Codelco, Puerto Ventanas, AS Gener, Shell, Copec, Oxiquim. O sea, son empresas que para la naturaleza de nuestra economía son empresas bastante grandes. ¿Ok? ¿Qué se entiende socialmente por una zona de sacrificio? Se entiende algo más o menos así. La industria aporta beneficios al país, riqueza, trabajo. ¿Ok? Mucha gente que trabaja ahí tiene muy buenos sueldos. Sobre todo la gente que trabaja en la minería, donde están los sueldos más altos. ¿Ok? Pero también la industria genera perjuicios. Y los perjuicios son contaminación. Contaminación atmosférica, que es lo que nos convoca en esta sesión, y espero mostrarle con datos esto. Y también contaminación que, asociada a los efectos de la contaminación atmosférica, hay contaminación del suelo, del sedimento y del agua del ecosistema acuático circundante. ¿Ya? ¿Por qué se le llama zona de sacrificio? Porque los beneficios económicos prácticamente no quedan en la zona y los perjuicios quedan todos. Porque aquí hay dos posibilidades, tenemos beneficios y perjuicios. Si quedaran los perjuicios, la contaminación, pero también los beneficios, o sea, fuese esto una zona rica, la gente de ahí tuviese mucho dinero porque trabaja ahí y toda la economía asociada a esa zona enriquece a todos, como pasa normalmente en Antofagasta, por ejemplo, que es la ciudad que tiene el PIB per cápita más alto de Chile y es más del doble del promedio nacional. Nadie habla de zona de sacrificio en esos contextos. Porque se comen la contaminación, sí, pero también se llevan un buen sueldo. Yo no digo que eso sea bueno o malo, digo que es así. ¿Ya? Ustedes verán si valoran más la riqueza que su salud, digamos. Pero no es sacrificio. Hay zonas que no tienen los beneficios de la industria, pero tampoco sus perjuicios. Por ejemplo, las zonas aisladas. ¿Ya? No hay industrias que contaminen, pero tampoco hay mucha economía y normalmente tienden a ser zonas más pobres. ¿Ok? Y hay zonas que se llevan las dos cosas negativas como esta. ¿Ok? Como esta zona. Se llevan los perjuicios de la contaminación de todo su ecosistema marino y terrestre y atmosférico, pero los beneficios económicos, todos los indicadores muestran que, incluso en el contexto de la quinta región, esta zona tiene indicadores socioeconómicos más malos que el promedio de la región. ¿A qué me refiero? Me refiero a índice de delincuencia, me refiero a los resultados del sistema educativo que tienen un puntaje de las pruebas estandarizadas más bajo que el promedio, me refiero a ciertas prevalencia de algunas enfermedades, el acceso a la salud es mucho menor que el que tiene el resto de la región. A eso me refiero. ¿Ya? Y todo esto está más o menos medido. Tengo algunos datos por ahí, no sé si voy a alcanzar a mostrarlos, pero todo esto que estoy diciendo está avalado en datos. ¿Ya? Datos del mismo gobierno, entre paréntesis. Ahora, ¿es Puchuncaví la única zona de sacrificio? No, no, pero como esta universidad regional, obviamente que tenemos que poner atención a esta zona. Estudios hay varios.
¿ya? Respecto de los perjuicios. La calidad del aire que tiene esta zona es mala, ¿ya? Y han habido tanto mediciones como modelamientos de la contaminación, y han habido estudios desde varias universidades, varias instituciones. Yo creo que, si bien es cierto, nunca está de más seguir haciendo estudios, las conclusiones a lo largo de la historia de esta zona no han cambiado mayormente. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tienen ustedes las mediciones de PM10 de material particulado fino, menor a 10 micrómetros, y todo lo que está pintado ahí está más o menos modelado de cómo se dispersaron estos contaminantes en base a las mediciones que se han hecho. ¿Ok? Por ejemplo, lo que está marcado en rojo serían más de 290 microgramos por metro cúbico de PM10. Recordemos que la norma, si mal no recuerdo, lo tengo más, voy a devolverme. La norma de PM10, aquí está. Aquí está. La norma de PM10, la chilena, en términos de medias de 24 horas, son 50 microgramos por metro cúbico. La media para... perdón, son 150 microgramos por metro cúbico. La norma chilena de PM10 para 24 horas. Para una media anual, eso ya es 50. ¿Ok? En cualquiera de los dos casos, la OMS propone entre 20 y 50, dependiendo si es la anual o la horaria. Entonces, si nos devolvemos al mapa, claro, la zona que está cercana al eje industrial más peligroso tiene valores que se mueven entre el amarillo y el rojo, y el amarillo ya estamos llegando a casi 120 y el rojo sobre 290. O sea, ahí estamos en una zona que, bueno, fácilmente supera unas 3 o 4 veces la norma del OMS, y incluso está superando la norma chilena, que es mucho más permisiva. ¿Ok? Ya cuando tenemos esto en verde o en azul, ahí ya nos estamos aproximando a niveles no solamente bajo la norma chilena, sino que incluso ya en azul bajo la norma de la OMS. O sea, en azul recién podríamos hablar, en azul y púrpura, podríamos hablar que estamos en una atmósfera saludable. Y si ustedes se fijan, el mapa de densidad es clarísimo. Mientras más me acerco al eje industrial, más concentrado es el material particulado, lo cual es claramente un indicativo de que la fuente de emisión está ahí. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Profesor, Sí, sí, sí. ¿pero esto es ahora, actualmente o antes, cuando estaba más contaminado? No, mira, este es en base a la fecha de este estudio, que claro, se me olvidó tomar la fecha, pero creo que este estudio era como el 2000, si no recuerdo, era el 2006 o el 2008. ¿Ya? Ahora, hasta donde yo sé, no ha cambiado mucho. ¿Ok? De hecho, desde esa época, tengo entendido que se instalaron un par de termoeléctricas más. ¿Ok? O sea, esto ha estado igual o peor, no creo que esté mejor, honestamente, no creo. Aquí tiene usted un mapa, que esto lo tomé del sistema de monitoreo ambiental, el que vimos en la clase pasada. Desde ahí ustedes descargan un Excel y ustedes pueden hacer este mismo gráfico que hice yo. ¿Ya? Ustedes descargan el Excel y el Excel a ustedes les va a dar cuánto varía el material particulado diario, o sea, esta es la media de 24 horas, ¿okay? ¿Cuánto varía el material particulado diario? Eje Y, concentración. Eje X, fecha. Y si ustedes se fijan, este gráfico yo lo hice desde el año 2009, que había los primeros registros, hasta el pasado el 2018, que fue cuando extraje este gráfico. Quizás ustedes pueden meterse ahora y ver si es que ha pasado el 2020, 2019, 2020 y parte del 2021. ¿Y qué es lo que hice yo con este gráfico? Tracé una línea que refleja la norma horaria chilena, que es 150 microgramos por metro cúbico para PM10. Se representaría la línea azul, y la línea roja representa la misma norma diaria de PM10, pero en base a los parámetros de la OMS, que son parámetros de la salud. No sé si entienden el gráfico, qué es lo que trata de reflejar, y si tienen algún comentario.
Profe, yo no entiendo muy bien. O sea, entiendo que el azul es las normas de Chile y lo rojo no, la OMS, pero eso es como subidas y bajadas. ¿Qué significa? Cada una de estas barras, ¿no es cierto?, representa la medida que hubo en el día. Por ejemplo, este día, que es más o menos en noviembre del 2019, se registró una medición de promedio diario de alrededor de 200 microgramos por metro cúbico. Entonces, cada uno de estos puntos refleja una medición diaria. En un año tú tienes 365 mediciones. ¿Ok? Y eso es lo que refleja todo eso. O sea que en el fondo casi todos los días del año estaríamos sobrepasando lo que dice la OMS. Claro, claro. O sea, si uno tomara, ¿no es cierto?, podríamos decir que casi la mitad de las mediciones diarias, porque igual hay algunas mediciones que están abajo, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta está abajo, ¿no es cierto? Bueno, hay varios por aquí abajo. Cada una de esas mediciones, podríamos decir que la mitad, bueno, habría que cuantificarlo, están sobre la norma de la OMS. Sin embargo, la gran mayoría de las mediciones diarias, sobre todo después del año 2011, después del 2010, ¿no es cierto?, ninguna está sobre la norma chilena. Por eso yo les decía a ustedes que cuando una autoridad o un empresario dice nosotros cumplimos las normas, tienen razón, cumplen las normas. Si la norma chilena es 150, ¿ok? Lo cual no quiere decir que la atmósfera es saludable, porque eso lo fija la OMS, y es lo que está bajo la línea roja. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora entendí. Vale. Ahora, sumado a esto, el material particulado tiene concentraciones bastante grandes de lo que se llama metales y metaloides, o metales pesados. O sea, si tomamos el material particulado y le hacemos un análisis químico a ese material particulado, ahí tienen ustedes la típica composición que tiene el material particulado de Puchuncaví. Por ejemplo, tomemos un caso que es uno de los más preocupantes, arsénico, ¿ya? Tiene 177, estos son miligramos por kilo, ppm. Hay que entender que arsénico en la naturaleza no deberían haber más de 20 ppm más o menos en esta zona, porque es más o menos lo que tiene un suelo no contaminado. Y si asumimos que el material particulado en un ambiente no contaminado es la resuspensión del suelo, claro, es bastante más alto de lo que normalmente existe. De hecho, si nos alejamos un poquito de Puchuncaví, tampoco tanto, se estamos viendo con, baja 45. Mientras más me acerco a las fuentes, más concentrados son ciertos elementos, y no cualquier elemento, esto no es casualidad, son los elementos que se asocian a los recursos minerales del cobre. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes ven el cobre mismo, ¿no es cierto? Fíjense la concentración de cobre que tiene el material particulado a esta zona. Son 13.000 ppm de cobre, una cosa impresionante. O sea, son 13 gramos de cobre por kilo. Es una cantidad monstruosa. ¿Ya? Cobre no debería haber más de 100, 200 ppm en lo que existe naturalmente en un suelo. Aquí tienen 13.000, o sea, casi como que está resuspendido, así como una mezcla media impura de óxido de cobre, pues, prácticamente. ¿Ya? O sulfuro, no sé. Entonces, ese es otro aspecto negativo. ¿Estamos? Después vamos a hablar de contaminación del suelo y esas cosas, pero quiero que lo tengan presente. Ahora, aquí tienen ustedes cómo se distribuye el cobre en el suelo de esa zona. ¿Ya? Este es respecto al suelo, no del material particulado. En el suelo. ¿Ya? Y si ustedes se fijan, claro, las normas internacionales, que son las que están marcadas en rojo acá, valores máximos admisibles para suelos agrícolas, de acuerdo a muchas legislaciones internacionales, porque en Chile no existe esa norma, ¿okay? No hay una norma de metales en suelo agrícola. Si la encuentran, por favor me la mandan, porque quiere decir que salió hace poco. Bueno, las normas de los países más o menos se mueven entre 100 y 200 ppm. Esas son las normas de suelo agrícola en todos esos países que están ahí. Austria, Polonia, Japón, Australia, Gran Bretaña, Alemania.
¿ya? Y todas se mueven, insisto, entre 100 y 200 ppm. ¿Qué sería 100 y 200 ppm? Lo que está marcado en verde, no lo que está marcado en amarillo. En amarillo ya sobrepasa esa norma. En amarillo ya estamos hablando de sobre 300 ppm. En naranja y rojo ya estamos sobre los 1000 ppm. ¿Ok? Entonces, si ustedes miran el gráfico, claro, el radio de impacto de la zona industrial más o menos abarca, podríamos decir que todo esto. ¿Estamos? Y si vemos la escala, ¿no es cierto? Este trozo que está acá, de aquí a aquí, representaría, perdón, bien, representaría 5 kilómetros. O sea, al ojo podemos ver que el radio de acción, si ponemos este como centro, el radio de acción deben ser alrededor de 10 kilómetros a la redonda. ¿Ok? Más o menos para el cobre, para ese contaminante, para el cobre. Por ejemplo, acá está Maitencillo, no sé, usted me imagino que muchos quizás conocen Maitencillo, un balneario bien famoso. La gente bien adinerada para allá. ¿Ok? Y Maitencillo siempre se ha considerado, comparado a lo que es Puchuncaví y Ventana, un balneario bastante limpio en términos de contaminación. No tiene cero contaminación, pero tiene muy poca. Bueno, Maitencillo está más o menos a 20 kilómetros de ahí. ¿Okay? Antiguamente, cuando la gente hacía estudios ambientales, tomaba Maitencillo como sitio de referencia para ver qué tan contaminada está Puchuncaví. O sea, lo que encontraban en Maitencillo era la línea base, y lo que encontraban en Puchuncaví, que normalmente era más alto que Maitencillo, ese delta era considerado efecto de la contaminación industrial. ¿Ok? ¿Entienden? ¿Dudas, consultas hasta ahora? Profesor, ¿Sí? pero por ejemplo, las playas de Concón también están contaminadas. Claro, pero depende del nivel de distancia que tú te ubiques. ¿Ya? Yo estoy hablando del eje Puchuncaví-Ventana, pero claro, hay que entender que también hay industrias, por ejemplo, la ENAP, que está más al sur, ¿no es cierto? Debería estar más o menos por acá. Claro, ahí ya empiezan a aparecer nuevamente contaminantes, ¿ya? Más hacia el norte, claro, esto ya se pierde. Por ejemplo, aquí está Orcón, ¿ok? Aquí está Quintero. Yo me acuerdo que yo tengo unos amigos que tienen unos departamentos en, ¿cómo se llama esta playa? Totoralillo. No sé si ustedes lo conocen por ahí. Que tengo entendido que está como por aquí. Entonces, claro, va a depender hasta qué tan al norte te ubiques, ¿no es cierto? O qué tan al sur te ubiques, dependiendo de la playa que tú quieras hablar de la referencia, ¿no es cierto? Es para ver si la contaminación te afecta, ¿no? A mí me ha pasado que siempre que me han hecho preguntas en la prensa por este caso y hablo más o menos de los rayos de impacto, claro, mucha gente después me ha escrito, me ha llamado así, diciendo yo vivo en tal lugar y me gustaría saber si donde vivo yo es peligroso. ¿Ya? Pero claro, la palabra peligro, ¿no es cierto? Es súper relativa a qué toleran ustedes de peligro. ¿Ok? Porque esto es peligro o riesgo versus beneficio. Entonces, claro, cuando me preguntan cosas como esa, yo digo, mira, yo te puedo responder por mí. O sea, porque yo tengo un estándar de riesgo-beneficio probablemente distinto a los demás. Porque todos somos distintos, obviamente. Entonces, claro, cuando me preguntaban a mí, sobre todo en esa época donde mi hija estaba más chica, yo le decía, yo si viviera ahí y tuviera los recursos, haría todo lo posible por irme ahí. ¿Por qué? Porque tengo una hija chica y los niños pequeños son los más vulnerables. Pero no todos tienen niños chicos. ¿Ok? O sea, por ejemplo, yo te pongo un caso. Yo creo que para una persona que fuma, no creo que ese riesgo represente tanto, porque si ya fuma, que probablemente lo que respira por el cigarro, no creo que sea muy distinto a esto, yo creo que incluso es peor. Y claro, esa persona no creo que le genere tanto escándalo eso, si su salud la valora 2 peldaños más abajo que yo, probablemente. ¿Okay? Este es el caso del arsénico, y si ustedes ven, no cambia mucho, ¿ya? Las normas internacionales
más o menos consideran un rango de suelo máximo con un máximo de arsénico entre 15 a 50 partes por millón, que es más o menos lo natural dependiendo de la geografía, salvo que usted se vaya muy al norte. En el norte el suelo está mucho más concentrado naturalmente, ¿ya? Porque el suelo del norte es más inorgánico. Pero en la zona central, yo creo que un buen parámetro es. Y si ustedes se fijan, nuevamente refleja exactamente el mismo patrón. Es decir, mientras más nos acercamos a la zona industrial, más concentrado está el suelo en arsénico. ¿Ok? Más concentrado está. Y estamos hablando que cuando estamos diciendo rojo, ya estamos sobre los 68 ppm. Se estamos sobrepasando todas esas normas. Y claro, el arsénico es un poco más preocupante que el cobre porque el arsénico es cancerígeno. ¿Estamos? Ahora, ¿cómo llega el arsénico ahí? ¿Y por qué estamos hablando de esto en el marco de la contaminación atmosférica? Porque el mecanismo es atmosférico. Es decir, las industrias en general emiten material particulado altamente concentrado en arsénico, cobre y todos los elementos, como lo vimos hace 2 diapos atrás, tienen cientos o miles de ppm de estos elementos, y después parte de este material particulado decanta y se deposita sobre el suelo. Entonces es un mecanismo de contaminación del suelo vía aérea. Eso es en general. Obviamente hay otros casos donde no es así, donde, por ejemplo, algunas industrias, sobre todo las termoeléctricas, apilan carbón que van a quemar después, ¿no es cierto? Pero en apilarlo en montañas corre viento y ese viento arrastra el carbón y contamina por arrastre, ¿ya? O a veces los camiones, esto es muy común, ¿eh? Los camiones transportan este material, carbón o concentrado de cobre, y en ese transporte se desparrama un poco estos concentrados de este carbón y contaminan alrededor. Eso también es muy, muy común. Por ejemplo, este es un estudio que hicimos nosotros en el suelo de la zona, esto fue el año 2014, recién 2014. Y claro, ahí nosotros, por ejemplo, determinamos, voy a referirme al arsénico particularmente, los niveles de arsénico que hay en la greda, por ejemplo, que es una de las zonas que está más cercana al eje industrial. El mínimo que encontramos, porque tomamos muchas muestras, ¿no es cierto? El mínimo que encontramos fue 43, el máximo que encontramos fue 102. O sea, 2 o 3 veces, dependiendo de la norma con la cual ustedes comparen, 2, 3, 4 veces por sobre las normas internacionales. Y claro, si nos alejamos, ¿no es cierto?, de esta zona, por ejemplo, Valle Alegre, que eso está un poquito más alejada, ¿no es cierto? Claro, ahí los niveles bajan bastante, bajan 3, 4, 5 veces. Eso es bastante normal, ¿no? Normal me refiero a que baje, no normal los niveles. Los niveles no son normales. ¿Okay? Y ese patrón no se ven con todos los elementos, se ven con los elementos mayoritariamente asociados a la minería. Por ejemplo, ese patrón no se ve tanto con níquel, no se ve tanto con cobalto, se ve mucho con cobre, con arsénico. Debería verse con plomo, pero en este caso el plomo no se ve tanta diferencia, es lo que dieron los datos, ¿no es cierto? Pero normalmente ese es el patrón, ¿ya? El clúster minero que se llama. Cuando se correlacionan mucho los incrementos de arsénico, cobre, plomo y antimonio, ese se llama el clúster minero. Es cuando hay una contaminación atmosférica desde faenas mineras. Ahora también hay que ser justo, o sea, las normas, si uno las mira cómo han cambiado en el tiempo, incluso en la zona de Puchuncaví, se han ido poniendo más exigentes, ¿ya? Yo no digo que no había un esfuerzo por tratar de controlar la contaminación. Por ejemplo, la norma de dióxido de azufre en 1978, la anual, era 80 y, bueno, esto ya se probó, creo, ya estaba esto puesto en 60, ¿ya? A ver, denme un segundo, por favor, que dejé las personas prendidas, tengo que apagar.
Ahora sí. Entonces decía, si nos vamos a la norma de 24 horas, lo mismo. 365 era 1978 y ahora vamos a 150, la norma de 24 horas. La norma de 1 hora se estaba estableciendo. No existía antes, hasta en 500. ¿Ya? Recordemos que la intoxicación de Londres fue de 1000 y tanto. ¿Ok? Ténganlo en la mente. Un poquito. Aquí están los niveles de dióxido de azufre. ¿Ya? Más o menos estimado en base a los modelos, ¿no es cierto? Y algunas mediciones. Y lo que muestra, ¿no es cierto?, es el mismo cuento. O sea, en rojo, estamos hablando de niveles de dióxido de azufre, sobre 250, ¿ok? Dependiendo del parámetro que nos pongamos, el anual o el horario, ¿no es cierto? Recordemos que más o menos 150 ya estamos hablando de unos niveles que estamos superando casi todas esas normas. Claro, en rojo ya estamos en problemas, ¿no es cierto? En amarillo o medio anaranjado también. Cuando ya estamos hablando de niveles verdes, ¿no es cierto? Ya estamos cumpliendo casi todas las normas, las horarias, las diarias, ¿no es cierto? Ahí no hay mayor drama. Pero nuevamente sigue el mismo perfil, insisto, el perfil de ubicarse en el eje industrial. Aquí tengo el mismo gráfico, pero ahora esto no es material particulado, esto es dióxido de azufre. Esto es respecto al registro diario. Por lo tanto, hay que compararlo con la norma diaria de 24 horas. Y si ustedes se fijan, es un patrón muy similar. Es decir, si aplicamos la norma de la OMS a esta zona, claro, la cantidad de días que superamos la norma de la OMS son bastante elevados, ¿ya? Si aplicamos la norma chilena, pareciera que no estamos violando ninguna norma desde el año 97. ¿Ok? Ahí está el problema. ¿Dudas? ¿Dudas, consultas, comentarios? Déjenme buscar. Profesor, pero es muy grave, o sea, lo que pasa es que como que ahora siento que nos estamos intoxicando así mal, o no, no es tan drástico. Yo creo que sí es drástico, ¿eh? ¿Por qué razón? Déjenme buscar, hay unos datos que no tengo acá. Aquí lo encontré. ¿Por qué razón? Mire. Y aquí quizás puedo responder en parte tu pregunta, en parte. No del todo, creo yo, pero en parte. Les voy a mostrar un indicador socioeconómico de Puchuncaví. Este es un gráfico del 2013, ¿ya? Entonces, claro, la pregunta es, ¿nos estamos intoxicando sí o no? A ver, lo que ustedes han visto en las noticias probablemente es que las intoxicaciones son reales, o sea, hay gente que va a parar al hospital en masa y no es casualidad. O sea, que no es casualidad que de repente algunos niños en una escuela cercana, 5 niños se desmayaron en el recreo. ¿Ok? O, no sé, de 30 profesores, 4 fueron a parar al hospital y pasó de una hora a otra, con vómitos. ¿Ok? Hasta ahora que yo sepa, nadie ha muerto. ¿Ok? Pero sí han habido desmayos, vómitos abruptos, etc. Nosotros, cuando hemos hecho algunas investigaciones allá, la gente nos dice, o sea, les arde la garganta, la ropa que cuelgan para secar, de repente aparece con hoyo, ¿okay? O sea, le debe caer alguna partícula sumamente agresiva químicamente y les deja hoyo en la ropa. Yo, miren, tuve un caso que me tocó de forma casi directa. Yo tuve un tesista que hizo una tesis en el área de Puchuncaví, hizo monitoreo de metales en uña y pelo de gente de la zona. Y este estudiante después me enteré que era nieto de un trabajador de NAMI. Y era el abuelo del murió, y había un juicio detrás, porque a esas personas que murieron en esa época le llamaban los hombres verdes. ¿Por qué los hombres verdes? Porque cuando dormían y normalmente sudaban, cuando uno duerme, ¿no es cierto? A veces suda porque hace calor, lo que sea.
dejaban una marca verde en el colchón. ¿Ok? Entonces había la sospecha de muchos de ellos murieron de cáncer, pero es difícil establecer si murieron de cáncer debido a que desarrollaron un cáncer, como probablemente una persona incluso que no viva ahí, pues desarrollaron un cáncer, o realmente lo desarrollaron gatillado o incrementado por la contaminación de la zona. Sea como sea, había una investigación en curso, y de hecho se iban a exhumar algunos cadáveres para ver si tenían altos niveles de metales en los huesos, por ejemplo. Nunca supe en qué quedó esa investigación. Ya le he preguntado a la gente de la zona y me dicen que extrañamente esos resultados nunca llegaron. No voy a plantear ninguna especulación, estoy diciendo lo que me dijeron, nada más. ¿Okay? Entonces sí, se están intoxicando, sí. ¿Qué tan grave es la intoxicación? Es difícil saberlo. ¿Ya? Yo lo último que puedo contar es que una vez la gente de la zona me invitó a una reunión que tuvieron con representantes del gobierno. Por coincidencia, una de las personas que fue a esa reunión es ahora ministro de Salud, que es el doctor Parisi, y ellos lo que habían ofrecido a la población un poco para tratar de responder a sus inquietudes era que hacer un monitoreo de la presencia de arsénico, si mal no recuerdo, era en orina. Y el compromiso era que si el arsénico superaba cierto nivel en la orina, inmediatamente esas personas le iban a hacer un análisis médico para evaluar si hay algún daño renal. ¿Okay? Yo tengo varios trabajos que he hecho con mis colegas de bioquímica, donde hemos demostrado que efectivamente la presencia, sobre todo de arsénico 3, genera daño renal. Se pierden cohesión los tejidos renales, se oxidan las células, afecta la movilidad de las proteínas. Son trabajos bien bonitos para mí, que yo no soy bioquímico, pero forma parte de unos proyectos donde sí que tuve. ¿Ya? Ahora, por lo tanto, si ya existe esto, para tratar de responder tu pregunta, ¿no es cierto? Si ya existe este control del arsénico en la orina, evaluación de daño renal en la gente de la zona, no creo que sea casualidad si lo sumamos con esto otro que de repente hay gente que se desmaya, los hombres verdes, todo esto. ¿Ya? Lo que pasa es que faltan estudios concluyentes para decir, mira, se demostró que el arsénico ha entrado a los cuerpos de las personas y le ha incrementado el cáncer en un 20%. O sea, si existiera un estudio que concluye eso, ¿no es cierto?, sería mucho más claro. Pero todas estas piezas del puzzle están cuadrando más o menos. ¿Ya? Como toda la ciencia, muchas veces cosas complejas uno no tiene conclusiones absolutas. Pero, y aquí viene una opinión personal, existe un principio que se llama el principio ético precautorio. O sea, dado que las chances de que estas cosas sean ciertas, a pesar que no las hemos demostrado aún, pero hay cierta evidencia suelta que apunta hacia allá, el principio precautorio ético sería asumir que eso es cierto y actuar en consecuencia. Creo yo. Y sumado a este indicador, o sea, como yo les decía, la pobreza, o sea, si esta no fuese una zona de sacrificio, o sea, si se llevara al menos los beneficios de esto, ¿ok? Por lo menos esta localidad debería ser rica porque hay una gran actividad industrial, o sea, esa industria genera riqueza, pero no queda ahí ni directa ni indirectamente. O sea, los niveles de pobreza que tenía el 2013 en la zona, bueno, aquí yo encontré la zona de Quintero, yo sé que Quintero no es exactamente igual jurídicamente que Puchuncaví, pero lo más cercano que encontré. La pobreza de Quintero es mayor que el promedio de la región, sumado que el promedio de la región es mayor que el promedio del país, y yo siempre pongo como comparación Antofagasta, que también es una zona industrial altamente minera, y ahí tienen ustedes los efectos de los beneficios de una gran actividad industrial, al menos ese año, 2013. Antofagasta es lejos la región y la ciudad que tiene menos pobreza de Chile en esa época. ¿Ya? Yo sé que esto ha cambiado bastante con el tema de la inmigración, ¿ok? Pero de que el beneficio económico en Antofagasta al menos se ve reflejado en parte. Sí, yo vivía ya un año, ya. Yo sé las diferencias que hay entre la quinta región y la segunda región, en términos de ingresos, en términos de la calidad de vida de la gente, los accesos a cosas que tienen. ¿Ya? Es muy distinto. Centros de salud que hay en la región de Valparaíso, 229. Centros de salud en Quintero, hay 2, una posta rural y un centro de baja complejidad.
la proporción por habitante de Valparaíso en general respecto de Quintero en particular, 66 es a 1. O sea, no explica esa proporción de centros de salud respecto de la región y Quintero no se condice con la proporción de la población. O sea, proporcionalmente hay menos centros de salud en esta zona que en el resto de la región. Aquí me preguntan, ¿dónde va a parar ese beneficio económico? ¿Ves un modelo centralista? Bueno, te puedo dar una respuesta general nomás, Nicolás, porque sí, ahí está el hombre de verde. Gracias, Antonella. Ahí Antonella puso un enlace del documental de los hombres verdes. Bueno, uno de esos hombres de verde era abuelo de un tesista mío. ¿Ya? Mira, como les decía, respecto a la pregunta que me hacía Nicolás, ¿no es cierto? ¿Dónde va a parar este beneficio? Tenemos un modelo centralista. Voy a dar una respuesta general, porque los casos particulares de esa industria, obviamente que no me lo sé, bueno, no me puedo meter a sus libros contables ni nada por el estilo. Pero en general, lo que uno ve en la industria, en la gran industria chilena, que principalmente es minera, uno ve que las faenas están en regiones, pero las oficinas comerciales están en Santiago. Ahora, cuando decimos quién se lleva la plata, hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es quién se lleva la plata en términos de los trabajadores que trabajan ahí, en la minería, los cuales la mayoría tiene muy buenos sueldos, ¿ok? Esa plata que implica los sueldos de la gente, que es mucha, si queda ahí o no. Ya, ¿qué es lo que pasa en general en las ciudades que están mal diseñadas y que no hay tratos justos con la gente que se lleva los perjuicios? Es que los trabajadores de estas empresas que se instalan ahí son todos de afuera y no hay nadie de la zona que trabaje ahí. Un trato justo sería decir, ya mira, vamos a instalar esta industria, pero le vamos a asegurar a la gente que, supongamos, la mitad de los trabajos que ofrezca esta empresa deben ser cubiertos por gente de la zona, para que el beneficio económico, al menos a través de los sueldos, quede aquí. Ese sería un trato justo. No digo que la mitad es el trato justo, digo que un porcentaje importante es el trabajo. ¿Ya? En los lugares donde yo he visto esto más o menos funcionando, se genera un efecto que uno lo podría considerar injusto, pero eso depende del grado de educación de la gente. Yo en la industria que trabajé, que fue SQM, yo vi que en las faenas donde se instalaban, yo me acuerdo por ejemplo en Toconao, que ellos tenían un campamento minero ahí, los trabajadores de ese campamento minero eran todos de Toconao, todos, lo que yo sepa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que ese tipo de trabajo que tomaba la gente de Toconao era un trabajo bien pagado, ¿sí? Comparado con el resto de la gente, pero tampoco era un trabajo altamente especializado, entonces tampoco eran los ingenieros, porque claro, probablemente la gente de Toconao tampoco había muchos ingenieros en la zona, ¿se fijan? Entonces se llevaban trabajo, sí, le aumentaba la calidad de vida al pueblo, sí, sí, o sea, no había casi pobreza, eran humildes, pero no eran pobres, ¿ya? Pero los altos trabajos más pagados igual eran todos de Santiago, ¿ya? Ese era un pero. Entonces, desde ese punto de vista yo no veo un tema de centralismo. Ahora, ¿qué es centralista? Para responder un poco a Nicolás. Centralista es lo siguiente, pero eso es casi el modelo capitalista mundial. Es que el otro beneficio económico, que son los excedentes, o sea, las ganancias de la empresa, ustedes, si no saben, les cuento, ¿no es cierto? Las ganancias de la empresa se las llevan los accionistas, que son los dueños de la empresa. ¿Ok? Y claro, si los accionistas no viven en la zona, claramente las ganancias no van a quedar en la zona. ¿Se fijan? Entonces son dos tipos de riqueza. La riqueza vía sueldo y la riqueza de las ganancias. Claro, en un sistema capitalista las ganancias de una empresa privada se las llevan los dueños de la empresa y los dueños de la empresa grandes son sus accionistas. ¿Se entiende? Ahora ustedes pueden, si tienen recursos, comprar acciones. Pueden invertir. Poco, mucho, pero bueno, una recomendación, siempre traten, en la medida de lo posible, invertir una parte, aunque sea minúscula, aunque sea un 0,2% de su sueldo mensual. Educación financiera. Dudas, consultas, comentarios.
Entonces, claro, mi opinión, obviamente desde un gran mar de ignorancia, de respecto de cómo funciona la política, o sea, por favor no tomen muy en serio lo que voy a decir, pero mi opinión es que, claro, si quisiéramos hacer justicia social, entendiendo justicia social como una repartija más equitativa de los beneficios y los perjuicios de estas industrias, habría que incentivar a que, opción número uno, que las industrias se instalen ahí, pero asegurándoles buenos puestos de trabajo a la gente en la misma industria, o algún otro tipo de beneficio, pero yo creo que los sueldos son lo más importante. Podríamos también considerar becas para los niños, hacer plazas, todo lo que ustedes quieran. Pero esto último ya lo hacen la industria. Ya le instalan computadoras a los colegios que están al lado, arreglan la plaza, adornan los caminos, eso ya lo hacen. Pero eso es estético, creo yo. Bueno, salvo los computadores. Pero los buenos puestos de trabajo que queden ahí para que la gente no sea pobre. ¿Okay? O sea, no me cae en la cabeza que habiendo industrias tan grandes y que generan tanta riqueza para el país, que la gente alrededor sea pobre. Eso es una contradicción básica. Ahora, la otra opción es, me gusta descentralizar las decisiones. Si la gente de la zona decidiera que no quieren los beneficios de la industria, porque no quieren los perjuicios de esto tampoco, ¿no es cierto? Bueno, que las personas soberanamente en la zona decidan que no quieren industria. Pero hay que asumir también lo bueno y lo malo. Sería la contaminación, pero también sería la riqueza. No sé si me entienden la idea. O sea, yo creo que el otro extremo también es irracional. ¿Okay? Querer dejar de ser pobre en el sentido material de la palabra y no querer la industria. Salvo que promuevan otro tipo de industria. ¿Okay? Pero eso hay que partir de cero. O sea, desde la inversión inicial en adelante. ¿Ya? Pero mi opinión, por favor, ustedes pueden estar en desacuerdo. Ningún problema. Si el tema es suficientemente complejo como para que no existan recetas mágicas. ¿Ya? Aquí están las tasas de denuncia de violencia intrafamiliar. Comuna de Puchuncaví, años 2014, 2015, 2016, que reflejarían las barras azul, naranja y media púrpura gris, ¿no es cierto? Comuna de Puchuncaví en esos 3 años, región de Valparaíso en el medio y el país. O sea, la tasa de denuncia de violencia intrafamiliar, este número que está al lado, tengo entendido que está normalizado respecto al número de habitantes. ¿Okay? Ojo. La tasa de denuncia de violencia intrafamiliar en Puchuncaví es mucho mayor que en el resto de Valparaíso. Yo sé, ¿Sí? pero no entiendo qué tiene que ver eso con la contaminación. O sea, ¿cómo se relaciona? No estoy hablando de contaminación, estoy hablando de costo-beneficio, es decir, si la riqueza de las industrias de la zona quedaran ahí, uno ¿qué es lo que esperaría? Dado que habría más dinero en esa zona, habría mejores colegios, habría menos cesantía, habría menos alcoholismo, menos violencia, que es lo que pasa en general en las ciudades ricas, en general. Y por eso yo les decía, o sea, prueba de que esta es una zona de sacrificios que son más pobres, hay más violencia, aquí hay delitos por cada 100.000 habitantes. Puchuncaví, Quintero respecto al promedio de la región, ni siquiera nos estamos comparando con Santiago, porque alguien puede decir es que Santiago es distinto, comparémonos con la región. O sea, Puchuncaví en Tanás tiene más delitos que la región del Valparaíso. Control negativo, Antofagasta tiene mejores indicadores también. Quizás tiene tanta contaminación como Puchuncaví en varias zonas, pero por lo menos se lleva los beneficios. Eso es lo que yo quiero marcar como punto. ¿Por qué es una zona de sacrificio? PSU. O sea, esta zona que genera tanta riqueza debería tener los mejores colegios de la región. Por lejos. ¿Ok? Sin embargo, ¿qué nos muestran los puntajes PSU? Bastante más bajos los puntajes. Bueno, el eje no está en cero, tengo que ser bien claro el eje para que no se engañe. Pero claramente más bajo que el promedio de la región, ¿no es cierto? Y Antofagasta está mejor que nosotros en PSU. Bueno, los colegios de Antofagasta son carísimos. ¿Okay? Entonces,
se entiende el descontento de la gente. No sé, a eso es lo que quiero apuntar. O sea, el concepto zona de sacrificio no es solo un eslogan político. Yo soy súper contrario al eslogan político. Pero este es un eslogan político que tiene un trasfondo real, desde mi punto de vista. Real. No es solamente un eslogan para ganar votos. Hay muchos eslogans ambientales para mí son por puro ganar votos. Este no. Yo creo que este no. Ahí está dividido ya por zonas, ya la PSU, ¿no es cierto? Y los puntajes, donde los más oscuros, ¿no es cierto?, son los puntajes más altos, los más rosados, rojos son los puntajes más bajos. ¿Ya? Y por ahí está marcado, Puchuncay se me perdió. Puchuncay, aquí está, 428,7. Comparado que en Quilpué, por ejemplo, que yo soy de Quilpué, 486. Y digamos que Quilpué no es precisamente, digamos, una lumbrera en la quinta región, ¿no? Normalmente los mejores puntajes están en Viña. ¿Profe? ¿Sí? ¿Y cómo se vería una solución viable a este tema de la zona de sacrificio? O sea, ya sea desde el punto de vista legal, ya sea desde el punto de vista quizás de comprar acciones de las empresas que están ahí, quizás reinvertirla en el mismo sector, porque me imagino que la gente obviamente que sigue viviendo ahí es porque no quiere irse, porque me imagino que han vivido toda su vida, debe tener un significado simbólico también vivir ahí donde toda su vida han vivido. Entonces, ¿cómo se podría revertir esta situación y que termine de ser esta zona de sacrificio y que se genere riquezas en el sector colindante? O sea, para mí es difícil darte una respuesta porque lo que tú planteaste son varias preguntas porque están como entrelazadas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con la gente de ahora, la que está ahora ahí? ¿No es cierto? Va a depender también de tu filosofía política, ¿ya? Porque, no sé, pues si tú tienes una filosofía política centrada en los derechos del individuo, tú, claro, ¿qué tendrías que proponer? Creo yo, ¿cierto? Eh, darle facilidad a la gente y apoyo legal para que demande a las empresas y le paguen una indemnización. Porque están violando los derechos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Listo. Pero ¿contra quién es la demanda? Contra el Estado, porque la empresa que más contamina es estatal. Contra Gener, que es privada. Contra todas. Pero eso responde a la pregunta como a corto plazo. Porque yo creo que lo que tú dices es que hay gente que no quiere irse. Hay gente que no quiere irse. Hay gente que quiere irse pero no puede irse porque no tiene plata. ¿Ok? O hay gente que a lo mejor quiere irse y no, o sea, puede irse y no sabe que es malo vivir ahí. O sea, es como bien complejo dar una receta general. ¿Ya? Yo me he tocado hablar con un par de pobladores, me acuerdo una señora, la señora Ruth, ya me acuerdo, que se acercó a mí a hablar así llorando. Ella quería irse, pero no podía irse. Ahí tienes un caso, ¿ya? Ahora, distintas son las preguntas ya más a mediano y largo plazo. O sea, respecto a la actividad industrial que hay ahora, ¿qué hacemos con ella? La mantenemos ahí, por lo tanto, ¿qué hacemos con la gente? La sacamos de ahí y por lo tanto, ¿qué hacemos con los trabajadores? ¿Y a qué costo? ¿No es cierto? Porque no es llegar y mover una empresa, si eso realmente tienen que tenerlo presente. Estamos hablando de una empresa minera gigante, termoeléctrica gigante. Entonces, y además hay un marco jurídico legal, ¿no es cierto? Que no se trata que pueda llegar un presidente así, decir, aquí se sacan estas empresas. O sea, cuando un candidato presidencial dice eso, está mintiendo. O sea, un presidente no puede decir, yo sacaré todas las termoeléctricas del eje de Puchuncaví-Ventana. Hay un marco jurídico, hay una constitución, hay leyes internacionales, que el presidente no puede escaparse con los tarros tampoco. ¿Okay? Por ejemplo, si ustedes quisieran, supongamos que ustedes son así como medio chavistas para sus cosas y quieren expropiar a las termoeléctricas. No pueden expropiar a Codelco si es estatal. ¿Ya? Ustedes quieren expropiar a las termoeléctricas. Pero tienen que pagar la indemnización. ¿Hay plata? Entonces, esto es súper, súper complejo. Yo lo que veo un poquito más claro
el futuro. Cómo resolver la situación presente, en mi opinión, no tiene solución lo que pasa hoy en día. ¿Ya? Yo a todas las personas de la zona yo les digo, miren, yo en su posición, pero respecto de una posición de ignorancia en el tema legal, ¿no es cierto? Yo lo que haría es, trataría de promover al máximo que ustedes les paguen una indemnización, o sea, hacer juicios para que los indemnicen de forma que ese dinero les dé la libertad de elegir, ya sea irse o quedarse, pero con una mejor calidad de vida. ¿Ok? Porque lo que están consiguiendo por otras vías, yo creo que no están consiguiendo nada. ¿Qué han conseguido? Que pongan más estaciones de monitoreo, fondos regionales para plantas ornamentales, mejoramiento de las plazas. ¿Qué otras cosas han conseguido? Algunas alarmas, postas mejor equipadas. Eso es lo que han conseguido. Sí, Lourdes, disculpe. Esto de la indemnización me parece una bastante buena idea. De hecho, hay un caso, bueno, no es tan parecido, pero justo vi una película que es real, en Estados Unidos, de una empresa también bien grande que contaminó la zona con cromo 6, si no me equivoco, y toda la gente le dio cáncer o cosas terribles, y eso pasó, los indemnizaron, pero era una población gigante. Entonces tal vez se podría hacer eso, ¿no? Es que claro, yo entiendo que las indemnizaciones tienen sentido cuando no se puede resolver el problema. Distinto es cuando los problemas se pueden resolver, ahí los juicios obligan a resolverlo. ¿Ya? Pero cuando el daño que está hecho es irreversible, en un lapso de vida humana, ¿ok? Lo que cae es la indemnización. Hasta ahí yo entiendo las leyes, ¿ok? Es como, por ejemplo, Sí, disculpa, dale. Los niños que nacieron ahí, que han vivido toda su vida ahí y ahora tienen 20 años, claramente yo creo que su salud es mucho más precaria y mala que la de alguien que no vive en una zona así, ¿no? O sea, eso hipotéticamente sí, a pesar que no hay datos, creo yo, suficientes para demostrar eso bien. En otros lugares sí se ha demostrado. Ya, por ejemplo, en Iquique, que hubo una planta de acopio de desechos mineros que intoxicó a casi toda la zona e incrementó los cánceres enormemente. Ahí sí hay datos concluyentes. Aquí en esta zona, que yo sepa, todavía no. Que yo sepa, si usted tiene algún estudio que muestre que se duplicaron los cánceres renales, me lo comparten por favor, porque yo también trato de ponerme al día en esto. Pero lo que cae desde mi punto de vista es la indemnización, no más para lo que hay ahora. No veo otra solución. Sobre todo que hay otro tipo de contaminación que la vamos a ver más adelante, que es la contaminación del suelo. La contaminación del suelo es irreversible desde mi punto de vista. O sea, los metales no se disipan, los que están ahí, y van a quedar ahí por décadas. Ese suelo ya está contaminado con arsénico, ya está contaminado con cobre. No hay nada que hacer para limpiar ese suelo. Las personas que proponen fitorremediación, así como poner plantas que saquen los metales, esa idea no funciona. ¿Por qué? Porque extraen muy poco. Habría que hacer ciclos de cosecha y siembra de décadas para conseguir una baja de algunos metales. ¿Ya? O sea, limpiar un área de 100 metros cuadrados, 100 kilómetros cuadrados, con plantas, discúlpenme, pero no. Está bien para una investigación, pero por escalamiento eso no funciona, que yo sepa. Ya, por favor, si alguien me demuestra lo contrario, porque hay una experiencia en el mundo que ha limpiado un suelo contaminado con metales en un nivel de 100 kilómetros cuadrados más y que ha funcionado, me trae el estudio, por favor, y me cambio de opinión inmediatamente. Pero yo no he encontrado ninguno, honestamente, ninguno. Incluso las tasas de limpieza son algo así como que por cada ciclo de cosecha y siembra sacan algo así como el 0,5, 1% del metal, y en una profundidad como de 2-3 centímetros, cuando solo está contaminado como 40 centímetros para abajo. Bueno, esa es mi opinión, ¿ya? Ahora, al futuro, un poco para responder lo que me preguntaban recién, yo en el futuro podrían haber soluciones sustentables en el sentido de evitar esto que se repita en el futuro. Sí, o sea, ahí ya pasa porque de una vez por todas planifiquemos bien, dándole soberanía a las comunidades para que decidan
sobre los planos reguladores, y no lo decían 3 o 4 políticos, que la probabilidad que los compren las empresas es enorme. ¿Ok? Descentralizar estas decisiones, esa es mi visión política. Para mí el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Hay que quitarle el poder al Estado de que tome estas decisiones de los planos reguladores. Yo creo que esto tiene que quedar albergado en las comunidades locales, de manera que no quede de mano de los políticos, sino que quede de la mano de la población, con votaciones democráticas vinculantes, de manera que la gente decida si van a aceptar o no una industria, y que no lo decida un comité de ministros, como se hace hoy en día. Y de ahí que la gente decía, si la gente quiere contaminarse a cambio de millones de pesos, bueno, pero lo decidió la comunidad. ¿Ok? Respetando ciertas leyes, ciertamente, tiene que haber máximos de emisión permitidos, de acuerdo a estándares internacionales, no se trata que hagan lo que quieran tampoco. Profe, Pero esa es mi visión, pero no sé si usted la comparte. ¿no, profe? ¿Sí, verdad? Sí. ¿Y bioremediación con bacterias para bioremediación de suelo? Es que nuevamente es lo mismo, ten en cuenta que los metales no se destruyen. Entonces, si tú pones bacterias ahí, las bacterias tragan los metales, ¿cómo sacan las bacterias de ahí? Porque las bacterias van a tener metal ahora. ¿Te fijas? Ah, ya. Claro, que lo que pasa es que las bacterias tienen sentido cuando los contaminantes son orgánicos, no cuando son elementales. Por eso para mí la contaminación del suelo no tiene solución. Lourdes, disculpe. También a mí me parecería injusto, por ejemplo, ya si se logra remediar el suelo y todo, que la gente que vive ahí, por no sé, que nació ahí, que tiene ahora 30, 20 años, tenga una calidad de vida más mala, saludablemente por esto, porque por mucho que remedien el suelo, a ellos no se les va a remediar la salud ni la calidad de vida después. Es que a eso lo que voy yo, o sea, remediar el suelo, si es que existe una tecnología, yo creo que les va a tomar décadas. Por lo tanto, la generación actual ya está condenada. Cuando yo digo que no hay solución, para esta generación no hay solución. Claro, si uno proyecta esto a un siglo, probablemente se podría resolver con estas medidas fitorremediales y mucha inversión. ¿Quién va a plantar esto y quién lo va a cosechar? ¿Quién lo va a transportar? ¿Quién lo va a regar? Es una inversión monstruosa, ¿ya? Supongamos que alguien lo hace, pero esta generación ya perdió. Es injusto, ¿no es cierto? Entonces, Profesor, ¿y en Chile no hay sectores así de contaminados? Aparte de esto, aquí hay un montón, está aquí, que Coronel, bueno, ahora están pero llegando a la con los conferencia. beneficios, ¿Perdón? pero tienen los beneficios, además de los... No, estas zonas también son zonas de sacrificio. También. ¿Sí? Yo hablo de Puchuncaví porque es de la región, ¿ya? Y hay que darle prioridad a esos casos, obviamente, pero en Chile creo que hay como 4 o 5 zonas de sacrificio bien identificadas. Entonces, claro, la solución política a largo plazo creo que pasa por ahí. El problema está, y aquí voy a dar una opinión política que no es muy popular, es que todas las medidas que yo veo que están de moda y que se quieren plasmar incluso en la Constitución, es darle más poder al Estado, no es quitarle poder al Estado. Y para mí, al menos en este caso, el problema es que el Estado tiene demasiado poder para tomar decisiones respecto a quién se come los beneficios y quién se come los perjuicios. Ahora, es cierto que hoy en día existen los tribunales ambientales. Eso sí reconozco que una cosa buena que creo que sale del gobierno de Bachelet 2. Y los tribunales ambientales efectivamente pueden parar un poco decisiones que están tomadas muy centralizadamente, ¿ya? Pero cómo se designan estos representantes no lo tengo muy claro, porque a veces también son designados por comités políticos, entonces. Ya. Entonces, claro, una medida radical es quitarle poder a los políticos. ¿Qué significa quitarle poder al Estado? Porque el Estado lo manipula a los políticos. Pero insisto, esto es una opinión política, no una opinión científica. Ustedes pueden tener la propia. Si ustedes confían en el Estado y confían que el Estado es el representante de el bien común, súper. Yo no creo eso. ¿Dudas? ¿Consultas? No, pues decirle que en la Constitución, por lo que se ve, sí está súper orientada a que el Estado tenga más poder, y esto va a ser peor
en esa situación. O sea, tampoco es como muy bueno el paradigma. O sea, yo lo veo por las consignas políticas. Vamos a ver qué es lo que presentan como constitución. Ahí vamos a ver realmente cómo es la repartija del poder. ¿Ya? Por ahora estoy opinando solamente en base a las consignas que están de moda dentro de los representantes en la constituyente. No hay una constitución propuesta aún, así que no puedo opinar informadamente respecto a esto. Cuando la tengamos al frente, vamos a ver si se ve una descentralización del poder y quitarle poder a los políticos para dárselo a la gente, o no. O no. Eso. Bueno, quedamos hasta aquí. Llegó la hora. Así que voy a ver si busco una evaluación parcial por ahí de química atmosférica. ¿Ya? Que estén bien y cuídense. Muchas Salud. gracias, profesor. Muy buena la Chao. clase. ¿Sí? La evaluación 12 se entrega hoy día hasta las 12. Mira, es que no me acuerdo cuándo la subí, pero la 2 sí, la 2 era hasta hoy. La 3 no me acuerdo hasta cuándo era, pero la 2 era hasta hoy. Si necesita más tiempo me dicen, ¿no? Sí, no creo que la empiece a corregir hoy. Profe, Gracias. ¿hasta cuándo es la 3? O sea, la 3 la subió, pero como súper encima de la 2, no sé hasta cuándo se tendría que entregar la 3. No, para la otra semana. Para la otra semana. Profesor, ¿La otra para la siguiente? Sí, creo que la había dado incluso hasta el lunes, 11 creo, así no me acuerdo muy bien. Pero tómese toda la otra semana si quieren para la 3. ¿Ya? Ah, ya. profesor, Chao, profe, que le vaya bien. Chao. Chao. ¿Sí? parece que entonces yo la que hice fue la parcial 3. ¿Cuál era la de...? Hay dos de cambio climático. Una es de predicciones y otra es de soluciones. ¿Ya? Hay dos de cambio climático. Esa era la 2 y la 3. Pero la que había que describir un problema asociado al cambio climático más Esa era la allá de la 2. temperatura. Esa era la que 2. decía 3 y yo pensé que se había confundido. Ah, ya, no, esa era la 2. La 3 es el tema de las soluciones asociadas al Acuerdo de París, creo que firmó el gobierno, algo así. Yo le había dado un enlace que tenías que leer el Acuerdo de París y qué es lo que propone el gobierno para cumplirlo y hacer un juicio de eso. Las soluciones al cambio climático. ¿Ya? Gracias. Muchas gracias. Chao, chao, que estén bien. Chao, profe.